Hola, queridas amigas, queridos amigos. Bueno, hoy les estoy enviando la clase 4 del Seminario de Sujetos Actuales. Espero que todos ustedes estén bien, que estén sobrellevando esta pandemia lo mejor posible, que si bien tiene sus efectos negativos, sin dudas, también nos puede dar tiempo para leer, para estudiar, para encontrarnos con nosotros mismos, para reflexionar. Bueno, hoy vamos a trabajar la segunda parte sobre el ser nacional. No lo vamos a intentar al menos, ¿no? Yo les quiero comentar que también mi idea es, a lo largo del seminario, seguir trabajando los mismos temas, ¿no? Por ejemplo, un tema que para mí es muy importante de que podamos seguir trabajando es sobre la violencia. Incluso hay uno de los encuentros que se llama Grieta, grieta, agrietar el capitalismo, que es de tanto que se habla de la grieta. La idea es mostrar que la violencia es constitutiva en nuestra sociedad desde sus orígenes. Lo es en toda América Latina y, por qué no decir, en todos los países del mundo. En la construcción de los estados-nación siempre hay violencia, en la gran mayoría de los casos algún genocidio de por medio, ya sea de algunos habitantes anteriores, como en el caso de nuestros aborígenes, ¿sí? Que en casi todos los países de América Latina ha habido genocidios. Eh, pero si no ha habido genocidios hacia otros habitantes, como en el caso de Armenia, el genocidio armenio producido por los turcos, ¿m? Que allí no tiene sentido hablar de nativos, porque en realidad tanto los armenios pertenecían a esa tierra hacía cientos de años, ¿no? Bueno, para empezar hoy quería comentarles que recibí un mail muy lindo de un gran amigo, Oscar Rodríguez. Bueno, y él me hace la observación que creo que en el primero o segundo encuentro yo había escrito eh, algo sobre Yacere que tenía que ver con la idea de súbdito, que es tirar, arrojar, lanzar, ¿no? Y que lanzarlo lo había puesto con S en vez de ponerlo con Z. Bueno, vale esta observación para mostrar justamente que nuestros errores siempre tienen algún sentido inconsciente. Siempre es así. Y en el caso de lanzar, yo estaba pensando en incluir algún comentario de José Saramago, que vivió en la isla de Lanzarote, justamente Lanzarote, ¿no? Bueno, así que la palabra ese, parece que en mí, sobrecargada. Y también la palabra ese es la palabra de sujeto, que es el tema de este seminario, ¿no? Sujetos actuales. Bueno, gracias Oscar por el comentario. También en ese mail Oscar me pide que si puedo trabajar un poco más algunos avances que yo había hecho sobre Hegel y Marx. Bueno, también tengo la idea de continuar desarrollando a lo largo del seminario, siempre en cada encuentro un poquito, algo de estas cuestiones, ¿no? Pero hoy lo que me interesaba que podamos conversar un poco, brevemente, tanto en Hegel como en Marx, sus posiciones respecto a la historia. A la historia. ¿Por qué en Hegel podríamos decir que es el primer filósofo que le encuentra un verdadero sentido a la historia? La historia no está dada por su continuidad, sino por su cambio. Y justamente el cambio de la historia en Hegel, que él desarrolla este concepto, este método dialéctico. Entonces, el cambio histórico está dado por las contradicciones sociales. Ahora bien, esas contradicciones sociales en Hegel ocurren en el pensamiento, son internas. Para Marx son sociales esas contradicciones y no ocurren en el pensamiento, sino que van de la producción de mercancías a lo histórico. O sea, tienen un proceso que está vinculado a la producción de riqueza y de explotación. Bueno, acá yo les voy a leer, permítanme,
un párrafo de Frederick Jameson, que tiene un libro muy lindo sobre 5 variaciones de Hegel. Jameson es un pensador, un ensayista, un filósofo norteamericano que está en la Universidad de Duke. Bueno, dice Jameson que el tema original de la narrativa como tal es la narración de una caída. Bueno, él habla de la narrativa porque es un crítico cultural, básicamente, ¿no? De cómo las cosas fueron mal, de cómo la vieja armonía fue destruida. Esta narración es la forma elemental de la ideología. Y como tal, el paso clave de la crítica de la ideología debería consistir en invertirla. Lo que nos lleva de vuelta a Hegel. La historia que está narrando en su explicación del proceso dialéctico no es la historia de cómo una unidad orgánica original se aliena de sí misma, se extraña, ¿sí?, sino la historia de cómo esta unidad orgánica nunca existió realmente, de cómo su condición es por definición la de una fantasía retroactiva. La caída misma genera el espejismo de aquello respecto de lo que es una caída. Esto es muy interesante, muy, muy interesante. Fíjense ustedes, cuando tomamos conciencia que por este camino por el que estamos yendo no nos va a llevar a un buen lugar, en ese mismo momento se rompe ese espejismo y es probable que dejemos de seguir por el mismo camino. Bueno, imaginen ustedes cuando esto ocurre socialmente. Cuando toda una sociedad se da cuenta de que este camino no nos está llevando a ningún buen lugar, sino muy por el contrario. Y uno diría, no, bueno, pero esto no ocurre nunca. Muy por el contrario, claro que ocurre. Y si no, recordemos lo que pasó acá con De la Rúa. Con De la Rúa, en toda la ciudad de Argentina, salimos a manifestarnos. Salimos a manifestarnos que se fuera. O sea, en el mismo hecho de la manifestación que se fuera, logró que se fuera, efectivamente. Hubo un cambio histórico y muy importante además. Bueno, aquí en esta foto tenemos el libro de Jameson, Las variaciones de Hegel, que es un análisis, un estudio muy lindo sobre la fenomenología del espíritu y además accesible, muy accesible. Además está decirle que Hegel no es un autor fácil, para nada. Entonces es bueno recurrir a otros autores. Bueno, estos son autores que escriben en nuestra época y que lo hacen más fácil. Incluso después de leer estos autores uno puede ir a leer a Hegel y entiende un poco más, ¿no? Que no es que, digo, sea imprescindible entenderlo, porque puede haber distintas comprensiones de Hegel, y de hecho hay muchas comprensiones de Hegel. Pero, bueno, me parece que es importante incluso el acceso a ese nivel de pensamiento filosófico. Bueno, el otro texto que tenemos aquí es el de Zizek, Menos que nada, Hegel y la sombra del materialismo histórico. Yo se los voy a adjuntar a estos libros, o sea que ustedes los van a tener en formato electrónico, que además están muy buenas las ediciones electrónicas. Bueno, acá tenemos una foto de Zizek, que estuvo en Argentina. Les cuento que él estuvo en pareja con una hija de 2 psicoanalistas argentinos varios años, ¿no? Y venía siempre a Argentina, incluso se quedaba varios meses aquí y otros meses en Estados Unidos o en Eslovenia. Bueno, y lo que yo les iba a comentar de Zizek, ténganme un poquito de paciencia porque esto es un poco más largo, yo se los quiero leer, más que hablar yo, prefiero leérselos. Dice Zizek, ¿cómo escapar o negar los límites del universo existente? No es, por lo tanto, solo un difícil problema empírico, sino algo quizá más difícil de imaginar o conceptualizar. Que esto tiene que ver con lo anterior. Y en lo anterior hay una frase de Jameson que me olvidé mencionar, que fíjense lo difícil que es cambiar el camino por el que vamos, por el que una sociedad va, que va a derecho como en las vías del ferrocarril. Es tan difícil cambiar que Jameson dice, es más fácil imaginar que vamos a ir a vivir a Marte que pensar en que se puede transformar el capitalismo. Es buenísima esa frase. Bueno,
A mediados de abril de 2011, los medios informaban de que el gobierno chino había prohibido mostrar en televisión y en cines cualquier película que propusiera los viajes en el tiempo y versiones alternativas de la historia, con el argumento de que tales historias introducen un tono frívolo en las cuestiones históricas serias, incluso el escape ficcional en una realidad alternativa es considerado demasiado peligroso. Nosotros en Occidente no necesitamos una prohibición explícita similar. Como muestra el discurso imperante sobre lo que es considerado posible e imposible, la ideología ejerce suficiente poder material como para impedir que narrativas históricas alternativas sean tomadas con un mínimo de seriedad. Este poder material se hace más palpable precisamente donde uno menos lo espera, en situaciones críticas cuando la narrativa ideológica hegemónica se ve socavada. Hoy vivimos una situación similar. Según Hegel, la repetición juega un papel muy preciso en la historia. Cuando algo ocurre solo una vez, puede ser ignorado como un mero accidente, como algo que podría haber sido evitado con un mejor manejo de la situación. Pero cuando el mismo acontecimiento se repite, es una señal que estamos frente a una necesidad histórica más profunda. Cuando Napoleón perdió por primera vez en 1813 en una batalla, pudo parecer mala suerte. Cuando perdió por segunda vez en Waterloo, estaba claro que esta vez era el fin. ¿Y no vale lo mismo respecto a la actual crisis financiera? Cuando los mercados sintieron el primer temblor en septiembre de 2008, pareció un accidente que debió ser corregido, solo con una mejor regulación. Ahora que se están juntando los síntomas de un repetido derrumbe financiero, está claro que nos encontramos con una necesidad estructural. Pues está muy bueno. Y eso que este libro fue escrito antes de la pandemia. Ahora con la pandemia hay muchas cosas que se escriben sobre si cuánto va a cambiar el mundo, si cuánto va a cambiar para mejor, para peor. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Esta lógica de la especulación financiera, de la tercerización de la economía, de una economía fundada básicamente en lo financiero, no da para más. Me parece que nuestro país es un ejemplo muy fuerte de esto, digamos, en el gobierno anterior. En muy poco tiempo se generó un endeudamiento que parte de esa deuda se va a pagar durante 100 años. Parece un chiste, ¿no? Pero no lo es. Y es una deuda de más de 40.000 millones de dólares, una deuda impresionante, impresionante. Bueno, fíjense que sobre esto hay mucho escrito actualmente, incluso un filósofo italiano llama mucho la atención sobre el tema de la deuda. Como la deuda hoy es un factor ideológico de coacción sobre los pueblos, ¿no? Que es como una metáfora de cuánto, digamos, la economía financiera está por encima de la economía productiva, la economía que produce mercancías reales, porque la economía financiera es ganar mucho a partir de nada. Y está bueno esa frase, de ganar mucho a partir de nada. Bueno, acá retomando lo que habíamos dejado en el encuentro anterior, después vamos a seguir hablando de Hegel, ¿no? Pero ahora vamos a retomar lo que quedamos en el encuentro anterior, que habíamos empezado a trabajar el libro de Carlos Gamello, Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, recordando un poco que hoy lo que vamos a trabajar es el ser argentino del gaucho Martín Fierro al gaucho 4x4. Bueno, dice Gamello, hay un misterio con respecto a Borges. Cada vez que aparece, borra a cualquier otra figura. Pensaba en la dicotomía Borges o Perón, aunque en realidad era Braden o Perón. Y en realidad era Tamborini o Perón. ¿Por qué Borges tiene tal peso para todo, que cuando aparece opaca al resto? En este libro me lo planteo con un dilema práctico. Imagino que hay una biblioteca con dos salas. En una ala está toda la literatura argentina y en la otra está Borges. La biblioteca se quema y solo podés salvar a uno. ¿A quién salvas? Yo elijo a Borges, con mucho dolor, y hasta sabiendo que mis libros se van a quemar en el otro lado, pero con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué ideas políticas tuvo Argentina para el mundo?
el peronismo. Todo lo demás ya estaba. Más allá de que sea una idea buena o mala, eso dependerá de la postura. ¿Cuál es el único escritor argentino, y ahora lo estoy imaginando como una especie de torre de libros, que si lo sacas el edificio de la literatura mundial se viene abajo? Borges. Si sacas a Puig, se mueve un poquito, pero se sostiene. Si sacas a Borges, la literatura posterior y anterior hasta Homero queda en ruinas. Vuelvo a lo que planteaba el príncipe. ¿Borges era tan bueno porque refleja nuestra realidad? No. Borges es tan bueno porque su literatura es tan buena que nuestra realidad decidió que quería ser como ella, quería ser como la literatura de Borges. Los libros crean la realidad cuando la seducen hasta el punto que, como Don Quijote, todos queremos que sea como en los libros. Y ya que mencionaste a Hamlet, Oscar Wilde dice con respecto a Shakespeare: la vida copia a Shakespeare, tan bien como puede. Está buenísima esa frase. Bueno, una curiosa convención ha resuelto que cada uno de los países en que la historia y sus azares ha dividido fugazmente la esfera tenga su libro clásico. Dice Borges en el prólogo de su antología El Matrero. Nos da a renglón seguido una lista de autores de tales libros nacionales. Shakespeare en Inglaterra, Goethe en Alemania, Cervantes en España, y concluye: en lo que se refiere a nosotros, pienso que nuestra historia sería otra, y sería mejor si hubiéramos elegido a partir de este siglo el Facundo y no el Martín Fierro. Fuertísimo, fuertísimo eso, Borges. Bueno, acá vemos distintos libros, ¿no? Del Martín Fierro, de Lucio B. Mansilla, una excursión a los indios ranqueles, Juan Moreira, Echeverría, el Chacho Peñalosa, el Fausto de Estanislao del Campo, Don Segundo Sombra. Bueno, y ahora acá están los dos libros, me parece que hay consenso que son los dos libros más importantes que han analizado el Martín Fierro. Los dos son del año 48. Uno es escrito por, yo diría, el más importante filósofo que ha tenido nuestro país, que es Carlos Astrada, que estaba vinculado al peronismo en una primera época, después se distanció, y organizó el Congreso de Filosofía, un congreso internacional de filosofía en la ciudad de Mendoza, durante el primer gobierno de Perón. Y ahí Perón lee ese texto tan famoso que se llama La Comunidad Organizada. Bueno, el otro libro que tenemos, bueno, y escribió Carlos Astrada, El Mito Gaucho, que es un libro muy importante de análisis del Martín Fierro. El segundo es un libro de un pensador argentino, Ezequiel Martínez Estrada, que cada vez está siendo más rescatado. Cristian Ferrer, un pensador chileno que vive en Argentina hace muchos años, lo recupera mucho Martínez Estrada, yo creo que con gran razón. Bueno, Ezequiel Martínez Estrada tiene un libro que se llama Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. Ezequiel Martínez Estrada. Podríamos decir, como avance, que Astrada defiende al Martín Fierro, mientras que Martínez Estrada lo cuestiona. Y acá yo les traigo un pequeño párrafo de una investigadora que ha dedicado muchos años a investigar la obra de Carlos Astrada, básicamente, ¿no? Ella es Nora Bustos, y es muy amiga de un gran investigador también que se llama Guillermo David, que se ha dedicado también a analizar la obra de Carlos Astrada. Bueno, propongo realizar un análisis de dos interpretaciones del poema Martín Fierro. Se trata del Mito Gaucho de Carlos Astrada y de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro de Ezequiel Martínez Estrada. Ambas obras aparecieron en el año 48 y constituyen en primera instancia dos posturas antagónicas respecto del poema. Pues mientras Astrada considera el poema nacional la expresión del mito de los argentinos, Martínez Estrada expresa que mitologizar al Martín Fierro contribuye al encubrimiento de la realidad social de nuestro país. Sin embargo, se puede hallar algunos acercamientos entre ambas obras, en especial en torno a las consideraciones de la obra como un poema épico, así como respecto a su alcance y su vigencia. Martínez Estrada pensó a Hernández
a partir de ahondar en cuestiones psicológicas de Hernández mezcladas con estéticas y a repreguntarse cuál es el rol del autor en una obra de tal envergadura. Astrada no se interesa por la vida y por la psicología de Hernández, sino que pone sobre la mesa todo un bagaje filosófico que va desde Kant, pasando por Hegel y culminando en una postura heideggeriana del llamamiento de la autenticidad del gaucho. Bueno, y acá tenemos varios libros, ¿no? Me interesa el primero, sobre todo, que es un libro muy nuevo del año 2020, de Ezequiel Adamowski, que se llama El gaucho indómito, de Martín Fierro Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Que es muy lindo el libro, hace, bueno, todo un análisis de cómo se va insertando en nuestra historia el texto de Martín Fierro y cómo a partir de 1913, en donde un grupo de intelectuales, básicamente liderados por Leopoldo Lugones, hacen del Martín Fierro como un poco el libro emblema de la nación argentina. Y durante el peronismo es llevado más allá, digamos, ¿no? Es recuperado, digamos, en toda su plenitud el Martín Fierro. Yo les quiero recordar que el Martín Fierro, originariamente en el siglo XIX, salía en forma de folletines que se vendían, eran muy económicos, y se vendían en todos los negocios, almacenes, pulperías, en las ciudades y en las zonas semirurales y rurales incluso, ¿no? Bueno, después tenemos un libro, dos libros de la historia crítica de la literatura argentina, de, que es un esfuerzo impresionante, que fue dirigido por Noé Gittrick y son 9 volúmenes donde se hace un análisis muy lindo de la literatura argentina. Bueno, hay uno que está dedicado a Sarmiento y otro que está dedicado a la lucha de los lenguajes. Son dos libros, creo yo, magníficos, ¿no? Bueno, seguimos aquí y vemos los libros de Adolfo Prieto. Adolfo Prieto murió en Rosario en el 2016, hace relativamente poco tiempo, y ha sido un gran crítico cultural argentino muy reconocido. Muy reconocido. Aquí vemos algunos de sus libros más conocidos, ¿no? Bueno, un autor muy importante. Así como también Josefina Ludmer, que fíjense ustedes, también murió en 2016. Josefina Ludmer fue una profesora cordobesa de San Francisco, pero que vivió muchos años en Estados Unidos. Vuelve a Argentina en el 2012, por allí, y fallece en el 2016, ¿no? Tiene muchos libros impresionantes. Yo simplemente quería leerles un pequeño párrafo de su libro El género gauchesco. Y ella dice, es en el prólogo para la segunda edición, ella dice, años después de la aparición de este tratado sobre la patria, estando en Estados Unidos y queriendo insertarme de algún modo en una tradición crítica latinoamericana, imaginé que el aparato verbal para leer el género gauchesco podía funcionar en otras regiones donde se han escrito textos que ponen en relación la cultura oral y la letrada y usan la voz del otro. La literatura indigenista de la zona andina en Perú y Ecuador, y también la literatura antiesclavista del Caribe. Escribiría un libro en 3 partes. La primera consistiría en una ficción abstracta sobre los dispositivos verbales y políticos, económicos, militares, didácticos, literarios y sexuales con que se leyó y escribió el género gauchesco. La segunda parte sería un análisis de la literatura indigenista de la zona andina y de la literatura antiesclavista del Caribe usando este aparato de lectura fundado en la noción de uso de los cuerpos, en correlación con el uso de las voces. Y la tercera parte sería una teoría sobre estas 3 literaturas latinoamericanas que hicieron oír la voz de un cuerpo usado para la guerra, para la economía y también para el sexo. El libro futuro quería ser también una historia de los problemas de los sujetos modernos progresistas que escribieron estas ficciones en el marco de la nación-estado. Analizaría los dramas de representación del escritor, generar subalternidades o subalternidades.
hablar por el otro, hablar del otro, hablar, hablarle al otro, usar la voz, dársela. Bueno, extraordinario. El libro este trata sobre eso, justamente. Ella analiza el género gauchesco, pero también el género indigenista y el género de la negritud. Digamos, y de esto ha habido muchísimos autores. Hoy no sé si lo vamos a trabajar, pero si no, tal vez más adelante. Yo en el ensayo que les mandé de naciones latinas y estados americanos, hago un debate muy fuerte que hay entre José María Argüedas y Julio Cortázar sobre lo que es ser nacionalista, digamos, y defender el terruño, o lo que es pensar en una cuestión más internacional, ¿no? Eh, Cortázar asume una postura más internacional, donde descree un poco de defender la nación, y Argüedas, por lo contrario, tiene un espíritu muy nacionalista. Bueno, seguimos acá, tenemos esto muy lindo, un homenaje que le hicieron a ella, creo que fue hace 2 años, ¿no? Eh, donde se cumplieron 30 años de unos seminarios que daba Josefina Ludmer en Buenos Aires. Acá está los dos grandes críticos culturales que ha tenido nuestro país, ¿no? Que yo creo que justamente son reconocidos como los dos grandes críticos. Bueno, y ya para ir cerrando esta parte de lo que hoy pensaba hablar, les traigo un libro nuevo también, es de, creo que si no me equivoco es de este año, de un autor argentino, cordobés, que se llama Gabriel Giorgi, y Ana Kiefer, que es una brasileña. Un libro maravilloso donde ellos analizan obras de arte que trabajan sobre el odio. Yo simplemente les quiero leer, espero que sea accesible, un par de párrafos donde dice: el odio contemporáneo, su naturaleza estentoria, su cualidad inequívocamente política, sus temporalidades y memorias múltiples, es fundamentalmente un odio escrito. Un odio que se describe en nuevos territorios, especialmente los electrónicos, y que refleja una transformación radical de la escritura, de la que es inseparable. Doble infección del odio, la de un afecto político con una nueva gravitación en las formas de expresión democráticas, en la conjugación de nuevas enunciaciones y subjetivaciones, y a la vez la de una reconfiguración radical del universo de lo escrito, de sus tecnologías, sus circuitos, sus enunciadores y sus públicos. Si el odio es una pasión inherente a lo político, sus formas contemporáneas son indisociables de una transformación de los sujetos y las prácticas de la escritura. El odio es siempre una disputa por lo decible, por los pactos de dicción que definen la posibilidad de la vida democrática, los lugares de enunciación, de interpelación, de lectura y, por lo tanto, por las formas de repartir eso que llamamos esfera pública, y que necesitamos repensar en contextos de una transformación que es a la vez subjetiva, tecnológica y política. El odio del presente se rehace junto con las escrituras y pasa por las gramáticas bajas, subterráneas de lo democrático. Un odio que se publica, se viraliza, se postea, se hace cadena en escrituras que imantan nuevas voces y lugares de enunciación, que electriza circuitos y discursos, que irrita la textura de lo social y lo compartido, y donde lo que se pone en juego es ese entrecuerpo que es lo público. Tal el punto de partida de este ensayo que está en la primera parte del libro, ¿no? Bueno, claramente él anuncia lo que va a trabajar el libro, que son obras, dos instalaciones. Una obra muy linda de Robert Jacobi, que es el análisis de un montón de cartas que escriben los lectores al Clarín, donde se refleja el odio, ¿sí? Y después es otro análisis de obras referidas al odio también, pero en Brasil. Bueno, es impresionante las frases que rescata, que se llama justamente Los libros del odio, este trabajo de Robert Jacobi. Y si uno piensa lo que pasa en este último tiempo aquí, que uno a través de las redes, de demandas judiciales y demás,
de deseos de odio, de amenazas de muerte, digamos, cosas realmente fuertes, fuertes, fuertes. Eh, Más adelante, tal vez el próximo encuentro, me gustaría también traerles un poco algo que se está analizando teóricamente hoy sobre algo que vinculado al odio, que es la violencia, que como ustedes habrán visto que yo vengo trayendo, la violencia en nuestro país no es nada nuevo, pero tampoco lo es en el resto del mundo. Digamos, incluso en esta época de pandemia, si algo está caracterizándola es la violencia de aquellos que resisten, digamos, el disciplinamiento del aislamiento o el distanciamiento social. Bueno, acá están estos dos autores, Gabriel Giorgi, como ustedes lo ven, un muchacho joven. Se corren tiempos de un implacable avance de nuevo fascismo y el odio, entendido no como una pasión homogénea, sino como un condensador de afectos diversos. El odio cumple una función clave en su desarrollo cotidiano, en su injerencia en diferentes ámbitos de la vida social. El odio lleva al límite los pactos discursivos, las formas de relación social, los protocolos de la vida civil y las reglas de lo democrático. El odio contemporáneo es fundamentalmente un odio escrito. Se publica, se postea, se viraliza, se hace cadena. Bueno, acá tenemos distintos libros de Verónica Gago, una autora joven muy importante, ¿no? Y vemos algunos de sus libros. Es una militante feminista, claramente, ¿no? Bueno, y aquí un trabajo que yo supe hacer hace un par de años, que tenía que ver con esta discusión, un poco un análisis, una pequeña investigación que yo trabajé con el tema de la nación. Y justamente se llama Del racismo a la eugenesia. Yo hice un cuadro acá para pensar el tema de la nación. Yo creo que les había mencionado, se los menciono de nuevo, que la nación en realidad es un invento, es como un diseño, es un diseño, es lo mismo que la raza es un invento de la Real Academia inglesa, de Galton, digamos. Galton inventó la idea de que hay razas, y también se inventó que hay naciones, y que las naciones tienen que ser sostenidas y defendidas por el Estado, y que las naciones tienen en común costumbres, tradiciones, creencias, ideologías y un territorio y personas que tienen que tener rasgos parecidos, color de piel parecido, etcétera, ¿no? En la misma idea de nación está el germen del racismo, porque los que no entran en la ración, en la nación, son los otros, son aquellos que hay que expulsar. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un criterio de historia que habla de la unidad justamente de la nación, la importancia, la viabilidad de la unidad, el programa de unificación y recursos disponibles para la unificación, pensando en que la nación es una unidad, es lo que se busca una unidad. Y el Estado-Nación trabaja para hacer una unidad. Bueno, y la estructura sobre la que habría que trabajar en la unidad son los estados, en el caso de Latinoamérica, estados en Latinoamérica y nación latinoamericana. Aquí tenemos, ¿no?, la unidad. Fíjense, la importancia de la unidad. Es que esa unidad de nación va a tener una autonomía político-económica. Esa idea que siempre decimos, si nosotros tuviéramos autonomía, si no nos influyeran, nuestro país sería tal cosa, hubiera logrado tal o otra, seríamos así o así. Por otro lado, como nación latinoamericana, tendríamos una construcción cultural en común con nuestros hermanos latinoamericanos. Todas estas frases en las que nosotros creemos, todos nosotros creemos en eso. Bueno, ¿y cómo se viabiliza? En el caso de los estados se les ha tratado de buscar la forma en los bloques económicos, pero no pareciera dar tan buen resultado. Por otro lado, la nación, Latinoamérica, se busca en la identidad común posidiomática, o sea, algo que esté más allá del idioma. Y esto es difícil de pensar, ¿no? Porque el idioma no siempre unifica, digamos. Es difícil pensarnos que somos parecidos los argentinos con los cubanos, con los mexicanos, podríamos decir que con los brasileños estamos distanciados por el idioma, pero ya más allá del idioma son otras cosas mucho más profundas las que nos distancian, con nuestros hermanos peruanos, bolivianos, paraguayos, chilenos. Además nosotros los argentinos somos
en general bastante xenófobos y racistas hacia nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, ¿cuál podría ser un programa para que estemos unidos? Bueno, la continuidad financiera de los bloques económicos, como el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la nación, intercambio de valores míticos religiosos e ideologías transclasistas. Bueno, ¿de qué recursos disponemos para esa unificación? Progresiva legislación común, en el caso de Brasil se ha intentado avanzar con eso, no está fácil. Y por otro lado, una unidad capitalista con diversidad mítico-religiosa, o sea, estar unidos por el modo de producción y aceptando la diversidad religiosa. Bueno, y acá veríamos, digamos, un cuadro donde pensamos una nación básicamente con un sentido étnico. Y ahí tenemos claramente las relaciones entre racismo, Estado y xenofobia. El racismo y el Estado tienen que ver con las políticas eugenésicas. ¿Qué son las políticas eugenésicas? Bueno, básicamente son todas esas políticas de biopolítica que intervienen sobre los cuerpos, la reproducción, el sentido biológico de lo social, ¿no? Ya sea tanto en la reproducción como en las formas en que puede aceptarse, digamos, el cruce entre razas, ¿no? Bueno, una política eugenésica claramente son todas aquellas destinadas a la planificación familiar. La planificación familiar mediante pastillas, DIU, o intervenciones de distintos tipos, como la vasectomía, como la ligadura de trompas, son políticas eugenésicas, son prácticas eugenésicas. Después tenemos la relación entre racismo y xenofobia, y es la violencia. O sea, ¿qué genera el distinto, el diferente? Violencia. Y la xenofobia al Estado, ¿qué le provoca? Le provoca políticas de segregación, de expulsarlos, segregarlos, contenerlos, encerrarlos. Bueno, y aquí tenemos un cuadro también que intenta pensar políticamente esto, ¿no? Formas de régimen político y organización ideológica en la economía. Fíjense, si nosotros pensamos por un lado el nacionalismo y por otro el socialismo y la economía como liberal o antiliberal, el liberalismo nacionalista es el populismo. El liberalismo socialista es el socialismo democrático. Ahora, el antiliberalismo nacionalista es el fascismo. Y el antiliberalismo socialista es el socialismo revolucionario. Es lindo el cuadro, yo creo que da para pensar y para entrar a poner ejemplos que, bueno, se los dejo a ustedes. Y aquí vamos a terminar con este cuadro que yo simplemente quería presentárselos. A lo largo del seminario vamos a ver 3 de estos cuadros, ¿no? Este es el primero, que es sujeto al símbolo. Hay otro que se llama sujetos al capital y otro que se llama sujetos al Estado. En los 3, digamos, tenemos una esfera que es la de la subjetividad, que es ideología, psiquismo, identidad, que es siempre lo mismo. Aquí en el caso del símbolo, el símbolo lo pensé, digamos, en 3 dimensiones: la magia, el mito y lo sagrado, que son dimensiones de alguna manera tradicionales de la antropología. Y la ideología las divide en premodernas y modernas, porque acá sí me parece importante, porque realmente hay que pensar una diferencia entre lo que ocurría antes de la modernidad y después de la modernidad. Bueno, fíjense que las ideologías premodernas y modernas, el sujeto de la magia, en las premodernas es lo ominoso. Lo ominoso es ese elemento mágico que está muy cercano a nosotros y muy perturbador, como un fantasma, algo que está muy cerca. Pero en la ideología moderna la magia no tiene que ver con eso perturbador, sino con la técnica, que la técnica también es muy perturbadora, pero es deseada y anhelada. Después tenemos el sujeto al mito, que en lo premoderno es lo religioso, y en lo moderno es lo secular, lo profano, aquello que no es religioso, pero sin embargo tiene un contenido mítico. La técnica concretamente tiene un contenido mítico, es el mito de que la técnica salva, es salvífica la técnica. Bueno, después tenemos sujetos a lo sagrado, que en lo premoderno es lo santo, lo luminoso, aquello que está vinculado
a las religiones. Y en lo moderno es lo científico es sagrado, es verdaderamente sagrado. Bueno, y aquí hay como un ejercicio, digamos, de pensar qué tipo de neurosis se corresponde con cada uno, ¿no? Bueno, en el sujeto de la magia, la neurosis histérica es una neurosis deseante, permanentemente deseante e insatisfecha. En el mito es como una construcción tan fuerte, el mito, que da miedo, da sospecha. Y en lo sagrado es la neurosis obsesiva, porque es aquel tipo de comportamiento que tenemos que seguir rituales, ¿sí? Bueno, por último, la identidad. La identidad en sujetos de la magia es la alteridad, y el eterno retorno. Digamos, yo soy el alter ego, soy el otro, yo soy el otro de. Mientras que en el sujeto del mito, el otro es el otro de mí, o sea, es alguien extraño, me es extraño. El chivo expiatorio sería el ejemplo. Y en lo sagrado es la divinidad, a tu imagen y semejanza, es pensar, bueno, justamente eso, lo divino. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que les haya resultado interesante el trabajo de estos temas. Les voy a enviar bibliografía junto con los datos de este video que va a estar en YouTube con el nombre de Sujetos Actuales, clase 4. Bueno, espero sus comentarios de mis amigos, sobre todo Sergio Adaro, Jorge Elías, Adriana Miranda, de Federico Magrín, de Liliana Jiménez, bueno, de muchos amigos que yo sé que están haciendo el seminario. Me encantaría que escriban, que digan, bueno, cómo les está resultando esto, si quieren pedirme algo en particular, bueno, voy a ver si los puedo satisfacer. Bueno, y aprovecho y les mando un gran abrazo a todos y a todas y les deseo que sigan bien.